Bueno, estudiantes del grado sexto, el tema que vamos a trabajar en esta primer semana de este segundo periodo es el tema de la organización de los seres vivos. Los seres vivos, bueno, observemos primero esta imagen. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar aves, ¿sí? Podemos observar herbívoros, animales herbívoros. Aquí, por ejemplo, podemos observar una rana, podemos observar tortugas, ¿cierto? Aquí en la imagen se pueden ver peces, se pueden ver algas marinas, se pueden ver plantas, hierbas, pasto, ¿sí? Entonces tenemos aquí unos seres vivos y esos seres vivos, bueno, aquí tenemos también un tronco y flores. Esos seres vivos, digámoslo así, cada uno de ellos se encuentra organizado dentro de un nivel, ¿sí? Y ese nivel va de acuerdo, digámoslo así, con esa orden taxonómico que recibe, ¿sí? Pero ¿qué es la taxonomía? Recordemos que la taxonomía es la ciencia que estudia la clasificación de los organismos en los diferentes reinos de la naturaleza, ¿sí? Lo que nosotros le llamamos reinos, aunque hoy en día pues se le llama orden, ¿sí? Entonces, si miramos esta imagen, entonces, si tuviésemos que hablar, digamos, de todos aquellos niveles, bueno, de todos aquellos organismos que están conformados por células, entonces miraríamos que prácticamente todo lo que pertenece al reino vegetal, animal, ¿cierto? Que se encuentra en esta ilustración, en este dibujo, pues está conformado por células. Entonces, en ese orden de ideas existen unos niveles de organización de los seres vivos, que esos niveles valga la redundancia, se organizan, ¿no? Se dan de acuerdo, digámoslo así, con la estructura de esos seres. Para que me entiendan mejor, por ejemplo, nos vamos a encontrar de que todos estos seres vivos que están aquí conformados se encuentran establecidos por células, ¿sí? Pero yendo más allá, las células de estos seres que están aquí, de todos estos seres, se unen y forman tejidos, ¿sí? Recordando un poquito temas del grado cuarto y quinto que ustedes debieron haber visto, entonces podemos encontrar que los tejidos nerviosos, ¿sí? Que podemos encontrar que los tejidos de la piel, que son epidermis y dermis, podemos encontrar, bueno, diferentes tipos de tejidos, ¿cierto? Entonces las células se unen y conforman lo que son tejidos. Cuando los tejidos se unen, entonces conforman lo que se llaman órganos, ¿sí? Por ejemplo, entonces los diferentes tejidos se unen, ¿sí? Y forman un órgano. Por ejemplo, podríamos decir el corazón, ¿sí? Entonces el corazón es un órgano que está conformado por varios tejidos que se unen, ¿sí? Cuando ya esos órganos se unen, ¿sí? Entonces forman lo que es un sistema, ¿sí? Entonces, si miramos, por ejemplo, el corazón forma parte del sistema circulatorio porque es el encargado de bombear la sangre para que circule por todo el cuerpo. Entonces, el sistema circulatorio está conformado por el corazón, está conformado por las venas, por las arterias, ¿sí? Por la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos son órganos que se unen en pro de una sola función, que es la circulación, y entonces esos órganos al unirse forman los sistemas. Y cuando los sistemas se unen, ¿sí? Entonces formamos un individuo o un ser. Por ejemplo, el ser humano es un individuo que se encuentra formado por varios sistemas. Entonces tenemos que, por ejemplo, el sistema reproductor, que el sistema nervioso, tenemos, bueno, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces los niveles de organización es la forma como se ordenan esas células para formar, digamos, unos niveles de unión dentro del organismo. Esos son los niveles internos.
También hay unos niveles que los podríamos llamar niveles de organización abióticos, es decir, esos niveles de seres que no tienen vida. Por ejemplo, en este caso tenemos el agua en este dibujo y el agua no tiene vida, ¿sí? Y el agua está conformado entonces por dos átomos que son H de hidrógeno, entonces dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que es O. Entonces, si miramos la molécula, la fórmula química del agua es H2O, es decir, que tiene tres átomos en total, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sí? Entonces, el agua aquí es un elemento no vivo que está conformado por átomos, pero a su vez esos átomos se unen y conforman moléculas. Entonces, ¿cuál es la molécula del agua? H2O. ¿Sí? Entonces, también, digámoslo así, en este dibujo que tenemos aquí hay unos elementos de seres que son no vivos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el agua, bueno, el sol, etcétera, etcétera, el aire que respiramos, el oxígeno. Entonces, esos elementos no vivos, entonces, digámoslo así, formarían parte de una organización abiótica. Y nos encontramos entonces de que hay unos niveles de organización externos. De los que hablamos ahorita, recuerden que son internos. ¿Cuáles son entonces? Célula. Las células se unen y forman tejidos. Los tejidos se unen y forman órganos. Los órganos se unen y forman sistemas. Y los sistemas se unen y forman organismos o individuos. ¿Sí? Entonces, ahorita miramos que los factores o las formas o los niveles de organización, mejor, los niveles de organización externos, entonces serían los siguientes. Cuando se unen, por ejemplo, dos individuos, entonces van a conformar o van a establecer lo que llamamos una población, ¿sí? Entonces van a establecer lo que llamamos una población. Bueno, qué pena entonces que se me pausó el video, pero entonces les decía que entonces cuando, perdón, esos individuos se unen, entonces forman, digamos, un agente externo que se llama población. Entonces la población es la unión de varios individuos. Ahora, cuando las poblaciones se unen, entonces conforman lo que llamamos una comunidad, ¿sí? Entonces una comunidad es la unión de varias poblaciones. Por ejemplo, en el colegio tenemos la comunidad educativa del Instituto Juan 23. Está conformada por poblaciones de estudiantes, padres de familia, bueno, docentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese caso, esa sería nuestra población. Y cuando las poblaciones se unen, interactúan en todo un lugar llamado ecosistema. Entonces el ecosistema es el lugar donde interactúan las diferentes poblaciones. ¿Listo? Entonces, básicamente este es el tema que vamos a trabajar. Yo les voy a adjuntar a ustedes lo que tiene que ver con los términos que vamos a copiar, lo que vamos a transcribir en el cuaderno y luego entonces ustedes van a tener ahí una actividad y una consulta para realizar que tiene que ver con los trabajos de esta semana número 1 de este segundo periodo. Muchas gracias, que tengan un excelente resto de día.